Queridos amigos, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la inflación, ya que es algo que está muy de actualidad a nivel mundial. Lo primero tal vez es, además de saludarlos y darles la bienvenida y agradecerles por compartir un poco de tiempo con nosotros, definir qué es inflación. Inflación es básicamente el incremento sostenido en los precios, y hay básicamente dos grandes tipos de inflación. Una que llamamos inflación de demanda, cuando hay un exceso de liquidez en la economía y por lo tanto hay demasiado dinero siguiendo muy pocos bienes y servicios. Eso hace que el precio de esos bienes y servicios tiendan a subir de manera sostenida. La otra inflación es la que algunos llaman inflación de origen de demanda, cuando hay un problema de abastecimiento, como en parte puede ser lo que está ocurriendo en este momento, a consecuencia de la pandemia y a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo quería compartir con ustedes 3 experiencias para que vean que dependiendo de cuál es la situación, así debe ser el tipo de respuesta que podamos dar, ya que si nos equivocamos en el diagnóstico, podemos realmente, en lugar de resolver el problema, más bien agravarlo. La primera experiencia tiene que ver con la situación actual de la República de Argentina. Conversando con mi esposa Inelia, un día de estos, ella me preguntaba que si los problemas de desequilibrio financieros y monetarios que ha padecido Argentina durante los últimos 50 años eran problemas que se podían resolver por parte de un economista. Y mi respuesta era que sí, pero que la solución, aunque era simple, no era fácil necesariamente de poner en la práctica. En el caso de Argentina, a lo largo de su historia, los problemas inflacionarios que ha padecido fundamentalmente han obedecido a problemas de carácter monetario, en donde han habido unos enormes déficits en el sector público que ha provocado una gran emisión inorgánica para financiarlos, y eso, cuando se agotan las reservas internacionales del país, pues provoca una gran inflación. No hay ningún secreto en ese tipo de inflación. La solución para ese caso, que es una inflación por un exceso de demanda creado por un exceso de liquidez, es muy sencilla. Se necesita reducir o eliminar el déficit del sector público, reduciendo los gastos que son innecesarios y aquellos que son un desperdicio. Y por el otro lado, una vez que se ha reducido todo el gasto que se puede reducir, tenés que revisar la recaudación fiscal, fundamentalmente ampliando la base tributaria y no simplemente, como casi siempre se hace, que es aumentando las tasas de impuestos a las mismas personas que siempre han pagado los impuestos. Este tipo de medidas siempre es mucho mejor hacerlo con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, es decir, acordando un paquete de medidas por el lado de la reducción del gasto y por el lado del incremento en la recaudación fiscal, pero con el apoyo del Fondo Monetario. Esto nos da una gran credibilidad en la comunidad internacional, ya que el Fondo Monetario, al llegar a un acuerdo con nosotros, lo que le dice al mundo entero es que nuestra economía es una economía que se está manejando responsablemente y que por lo tanto vale la pena ir a esa economía e invertir en ella. Esta es la parte que yo les digo es fácil. Lo que a veces es complicado es lo siguiente, que para ejecutar ese programa económico, que es la única forma que existe para resolver problemas inflacionarios y desequilibrios de balanza de pago por el lado del exceso del gasto, se necesita en primer lugar tener un presidente de la República que crea que esa es la solución. Lo segundo es que este presidente tenga poder político, y eso significa tener mayoría en la Asamblea Legislativa para poder aprobar todas las leyes que son necesarias para
controlar la inflación y poner en práctica ese programa económico. Ese es un tipo de inflación y es el más común que enfrentamos en América Latina. Pero por el otro lado, hay otro tipo de inflación, que es la inflación que se presenta cuando hay problemas en los sistemas productivos. Y aquí yo les quiero dar un ejemplo. Cuando yo fui presidente del Banco Central, muchas de las cosas que tuve que enfrentar, dentro de ellas sobresalió el huracán Mitch, que afectó mucho a todo Centroamérica y especialmente a mi país, Nicaragua. Consecuencia de ese huracán, los precios de todos los bienes y servicios empezaron a subir de una forma muy marcada y muy acelerada. Una persona inexperta hubiera pensado que la solución para controlar ese brote inflacionario era reducir la liquidez, controlar el crédito, controlar la oferta monetaria y subir las tasas de interés, que son las medidas típicas, tradicionales, convencionales para controlar una inflación por exceso de demanda. Pero en este caso del Mitch, la inflación no era causada por un exceso de demanda, era causado por una escasez en la oferta, en la producción de bienes y servicios. ¿Qué fue lo que hice cuando estaba yo al frente del Banco Central? En lugar de recortar el crédito, en lugar de recortar la oferta monetaria, en lugar de subir las tasas de interés, mantuve las condiciones de política monetaria constantes porque estaba totalmente convencido que el problema era un problema de oferta y que una vez que se restablecieran las vías de comunicación y las áreas productivas, la inflación iba a caer. Y efectivamente así ocurrió. Y una vez que el huracán dejó el país, nosotros empezamos a observar por 3-4 meses tasas de inflaciones negativas. Eso significa que los precios, sin que hiciéramos nada absolutamente, empezaron a caer y cayeron por 3 meses hasta que volvimos a la inflación normal que habíamos experimentado antes del huracán Mitch. Por eso es que les digo que debemos ser muy cuidadosos con el diagnóstico, ya que en estos momentos buena parte de la inflación que está experimentando el mundo, a mi juicio, no es una inflación de exceso de demanda, sino que es una inflación de un problema de abastecimiento mundial. Y venir con las soluciones tradicionales, convencionales, en lugar de solucionar el problema, más bien lo pueden agravar. Y por eso les quise dar ese ejemplo de una experiencia personal que tuve que enfrentar, claro, a nivel nacional, y donde me era mucho más fácil hacer el diagnóstico y tomar las decisiones que debía tomar. Ahora les quiero contar otra experiencia para que vean que el diagnóstico es fundamental antes de tomar la decisión de qué es lo que tenés que hacer. También cuando estaba al frente del Banco Central, cuando asumí esas funciones, en Nicaragua había un programa de mini devaluaciones preanunciadas en donde la moneda local se iba devaluando un 1% cada mes. ¿Pero qué ocurrió? Como todos los agentes económicos, conocíamos las reglas muy claras y ya nos habíamos acostumbrado a ellas por un buen tiempo, la inflación base, la inflación piso, nunca fue inferior al 12% al año. Porque en una economía como la de Nicaragua, que es una economía pequeña, es una economía abierta, la inflación básicamente está determinada por la inflación mundial, más la devaluación de la moneda local que se dé en el país. En otras palabras, si la inflación en los Estados Unidos fuera 4% y en Nicaragua la devaluación es 0 porque la tasa de cambio está fija, en Nicaragua deberíamos estar experimentando también una inflación aproximadamente de un 4%. Pero, por el otro lado, si en Estados Unidos la inflación es el 4% y por mi política cambiaria yo estoy devaluando 12% en Nicaragua cada año, pues la inflación en Nicaragua va a andar por encima del 12% y nunca va a pasar
a niveles inferiores, ya que yo estoy poniendo un piso del 12% al decirle a todos los agentes económicos que cada año voy a devaluar 12% la moneda local. Para resolver el problema, la decisión que tomé fue que reduje la tasa de devaluación anual y la reduje a la mitad, al 6%. Obviamente eso bajó la inflación en el país porque teníamos un déficit fiscal controlado y una política crediticia y monetaria muy responsable, en donde la liquidez crecía más o menos al ritmo que crecía, el crédito crecía al ritmo que crecía la economía en términos reales. Eso me permitió reducir sustancialmente la inflación de niveles de 12, 13, 14% a niveles del 5, 6, 7, 8%. Ahí ustedes están viendo 3 ejemplos diferentes que les muestran que el diagnóstico es fundamental para saber qué medida tenés que aplicar, igual que en la medicina. Por eso en este momento, a nivel mundial y a nivel de América Latina, antes de irnos con paquetes tradicionales a controlar la inflación, necesitamos estar bien claros del diagnóstico, de cuál es la naturaleza de esa inflación que estamos enfrentando. La regla de oro para mantener la estabilidad monetaria y no padecer inflación es que el crédito interno que brinda el sistema bancario en general, tanto al sector público como al privado, crezca al ritmo que crece la producción real. Si el crédito crece un poco más rápido, entonces vas a tener inflación. Todo esto viene a desembocar en el tema cambiario, ya que en economías pequeñas y abiertas como las de América Latina, el precio más importante que existe no es el del combustible, no es el de la tortilla, no es el del gallo pinto, no es el del transporte, es el precio de la divisa, la tasa de cambio, porque eso afecta toda la estructura productiva del país y por lo tanto afecta a toda la estructura de precios. Creo que estos son los temas fundamentales que como ciudadanos, que como decisores de política económica, que como empresarios debemos conocer, debemos compartir y siempre tener presente cuando hablemos de estos temas. Espero realmente que estas reflexiones les hayan servido mucho, les hayan sido de interés y hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo a todos y cuídense. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.